Buen día, amigos, buen día tengan todos ustedes los que a diario nos siguen en este programa que hacemos en Global TV. Por supuesto, ahora mucho más seguros de que hay más gente pegada a la pantalla, porque desde el día de ayer, desde el día de ayer, en el caso de nosotros, estamos en el canal 36 de Intercable, pero también nuestros amigos de Matrix, que siempre nos tuvieron al aire, los amigos de Multivisión, que también lo hicieron, y nuestras transmisiones con las dificultades de la red en Periscope, para tratar de seguir siempre en la línea de conversar con ustedes en la mañana. En particular converso con Arena. Antes lo hacíamos con café, pero parece ser que las cosas con el café se han puesto algo delicadas, pero ya vendrá. Esperamos que esta conversación de hoy sea como todas. Ya usted sabe que nosotros ciertamente no escogemos las noticias, no hacemos las noticias, solamente escogemos la manera de decirlas, porque hay que saber decir las cosas, porque si no, pudieran acusarte de escasez de prudencia. Y cuando hay escasez de prudencia, pues, bueno. Recuerden que hay algunos tipos que solo salen a pescar cuando los ríos están revueltos. Y esos no pescan con anzuelo, esos pescan con unas redes inmensas. Bueno, amigos, hoy es martes, hoy es 19, ¿no? Hoy es 20. 19. No, hoy es 20. Martes 20 de febrero, chico, ¿cómo se te ocurre? ¿En qué país vives tú? Yo ¿Tú crees que porque yo vivo en uno donde hoy es 19. ¿Tú crees que porque hoy es 20? Oye, tú sabes que ayer fui a casa de unos amigos y entonces yo supuse que ellos no querían que yo me enterara de lo que estaban conversando. Oye, pero estuvieron todo el día, mientras yo estuve allí, en unas 2 horas, hablándose por señas. Ahora por señas. Y hablaban por señas y se reían de mí. Y se reían, yo no sé si era de mí, pero se reían. Hacían unos, pues yo de verdad que ya en horas de la tarde le dije a una amiga mía, que es especialista en estas cosas de hablar por señas, y más o menos le hice algunos gestos, y ella también se reía. Entonces, y entonces me di cuenta que ahora la moda en el país, no sé, es hablar por señas. Y también es una manera de que no te censuren, porque cuando el lenguaje es por señas, no se pueden considerar que son palabras de odio. O sea que si, por ejemplo, usted sabe que menos, si usted quiere insultar al presidente de la República no presidente de la República, usted quiere insultar al tipo que es ministro de Corpoelec, cuando se le va la electricidad o cuando vienen los bajones, usted no tiene por qué decirlo, expresarlo, usted lo dice por señas. Y puede tener la ventaja de que el ministro, que sabe pocas cosas, tampoco sepa cuál es el lenguaje de la seña. Y entonces usted drena su rabia. El ministro seguramente alguna cosa será, porque los ojos también, porque la seña es parte del lenguaje corporal, pero los ojos también tienen su manera de hablar, no, de decir las cosas. Por supuesto, los ojos son el espejo del alma. Dicen que es el espejo del alma, sí. Tú puedes mirar a alguien con odio o con amor, ¿no? Pero de todas maneras, el presidente Maduro le ha dado a los venezolanos una manera de expresarse por señas. Ahora fíjate cómo queda la ley del odio, que ya uno no puede cantar ódiame por piedad, yo te lo pido. Bueno, por eso, si es que es buenísimo, es buenísimo. Y me gustó mucho, mira, yo después que yo vi, sobre todo cuando Cilia dijo, y yo sí lo conozco, y yo pensé, pero lo otro sí no te gustó, ¿no? La única persona que de verdad conocía a Maduro es Cilia. Y si no lo conoce, entonces la cosa está muy delicada. No, Cilia lo conoce bien. Sí, y yo sí lo conozco. Hasta el punto de que ella ha dejado de hablar. Pero ella ha dejado de hablar, pero ella dicen los que conocen de política, porque yo de verdad de esto conozco poco, porque el conocimiento de la política ahora en Venezuela lo tienen otros, que Cilia Flores es, digamos, el factor articulador del grupo donde está Maduro. Es decir, que ese grupo es el que tuviste en televisión. El grupo íntimo, pues. El grupo íntimo, mira, el grupo íntimo que rompe con el legado de Chávez, porque el legado de Chávez, si se quiere, soy uno de los pocos que en Venezuela siguen el legado de Chávez con
verdadera meticulosamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, en mi casa no llega el agua, llega con dificultad, ¿no? Y los técnicos me dicen cosas que después son desmentidas por la realidad, pero lo que sí es real es que yo me baño en minuto y medio, siempre recordando a Chávez, ¿no? Porque Chávez nos decía a nosotros, y yo tengo en mi casa ya unas cuantas taparas para la cosa, en fin, Chávez nos dijo que el legado de Chávez era que ser rico era malo. Fíjate que los del gobierno, todos rompieron con el legado de Chávez porque todos son ricos. Todos son ricos. Y la viven bien. Y la viven bien. Y entonces yo fui el único tonto, bueno, tonto no, que le siguió a Chávez. Fiel. El discurso de que ser rico es malo, ¿de acuerdo? Y entonces, y así, yo soy uno de los pocos que puede, que Ramírez, el otro, no, verdaderamente el que siguió el legado de Chávez soy yo porque me sigo bañando en minuto y medio. Incluso hoy tengo que confesar que me bañé en minuto 27, 3 segundos. Y mi mujer asombrada me ve que entro al baño y salgo enseguida. Y me dice, ¿te bañaste? Y le digo, claro, pero ¿cómo? Y le dije, con el legado de Chávez. Pero ¿y que no llegó el agua? Porque esa es otra cosa del legado de Chávez que nos dejó sin agua. Nos dejó sin efectivo, nos dejó con una inflación elevadísima, nos dejó con las calles rotas, sin electricidad en las calles. Es decir, que el legado ha sido... Y yo te confieso que no extraño a Chávez. ¿Tú no lo extrañas? No lo extraño. No, yo tampoco lo extraño. Yo no extraño a Chávez. Obviamente me quedé con su legado, pero no lo extraño. De los muertos no hablo porque siempre hay una pretensión de hablar bien de los muertos. Y la gente habla bien de los muertos por una razón muy sencilla. No quieren que vuelva. Sí. No quieren que regrese. Y yo no hablo bien de Chávez, de verdad. Ni de ningún... Ni de ningún muerto. Ni mal tampoco. No, ni mal tampoco. Los omito por completo. Muertos están. De verdad que sí. ¿Para qué nos vamos a referir a ellos? Pero tú no haces lo mismo que hacen otros. Fíjate tú, salen el todo de la seña. La sorpresa no era para nosotros. La sorpresa era para los otros, los que estaban carnetizando en las plazas Bolívar de Venezuela. Claro, porque fíjate, la carrera del PSUV. Claro, no, tú ves a Delcy, ves a Jorge Rodríguez, ves a Laxami, ves a Cilia y ves a Maduro y ves al buró político. Sí. Ves al buró político del nuevo partido de Somos Venezuela, que por cierto es una extensión. Somos Venezuela es un nombre diferente al partido que creó Tascón. Ese es lo que cogieron para le cambiaron el nombre al partido de Tascón. Entonces, claro, si tú ves los colores, la manera como están vestidos, te das cuenta que es una ruptura con el PSV y con todo lo que eso significa. Fíjate que ya Diosdado respondió. El PSV sigue siendo el partido de Chávez, dice Diosdado Cabello. Bueno, y no está lejos de ser verdad, porque toda la idea es convertir al PSV y a lo que se quede allí, si es que alguien queda, en los responsables de lo que le ha pasado al país. Por eso Maduro dice, Maduro con su gente, ya ha discutido seguramente, le habrá dicho, mira, aquí el responsable de que esto no haya caminado, de que nada haya funcionado, justamente la tiene el PSV con su vicepresidente. Sí, de todas maneras, mira, hay un refrán venezolano que es muy gráfico en este asunto. Mono que se vista de seda, mono se queda. Bueno, yo lo conozco, pero de otra manera, yo no sé. A la mona... No, pero no es verdad porque eso te pueden acusar de ser realmente, de aplicar violencia de género. Violencia de género. No, mono que se vista de seda, mono se queda. Y ahí sí es verdad que cubre todas las expectativas. Oye, por cierto que en estos días le leí un tuit a Elides Rojas, un excelente periodista. ¿Dónde está Elides Rojas? Elides Rojas sigue en el Universal. Pero está aquí en Venezuela. Sí, como no, claro, en Venezuela, un excelente periodista, tal vez de los mejores del país. Sigue en el Universal, que escribía, que hablaba sobre la China, la sátrapa cubana, y yo le pregunto, le escribo, pero como ellos no suelen responderle a los mortales, no me respondió, y yo le dije, bueno, pero sí, incluso yo le hice la oferta, le dije, mira, dime quién es la China cubana, que yo te envío un libro, y tengo la copia del libro, Los Dulces Guerreros Cubanos, Norberto Fuentes, para enviárselo al líder Rojas. Porque él habló, yo dije, bueno, ¿será que él sabe cosas que yo no sé? Porque yo sé las insinuaciones que hace Norberto Fuentes en su libro, que después, por supuesto, niega en un libro llamado Mi Decisión y tal, Norberto, pero lo cierto es que dejó muchas interrogantes, pero y otras que son verdad, que Raúl Castro es un llorón,
que lloraba, Fidel hacía llorar, que Raúl es muy rico. Los hermanos mayores casi siempre hacen llorar a los menores. Claro, que Raúl es rico, pero no porque... No, Raúl es rico, a diferencia de otras revoluciones cercanas, porque su familia, la familia de Vilma Espín, su esposa, era muy rica. Era muy rica. Y aprovecharon cuando vieron que la cosa se estaba poniendo fea, sacaron su fortuna de Cuba y esa fortuna se ha acrecentado y por supuesto hoy está en manos de Raúl y de sus hijos, por supuesto, porque Vilma se murió. Y él fue el heredero. Y él es el heredero principal. Entonces, el IDES no me dijo nada, seguramente también un poco... porque fue en el momento ese de cuando él escribió el tuit, cuando en el momento en el que estaba saliendo la gente hablando por señas, mucha gente quitó, le dio todo el volumen al televisor y nada. Pero lo mejor fue que mi bisabuela, que vive en la Asunción, tú sabes, la que vende galletas de piedra y piñonate en la Asunción, mi bisabuela, chico, lo oyó por radio. El mensaje por lo oyó por radio. Bueno, hay personas que tienen un oído muy sensible y pueden ver la señal. Pero yo le pregunté a mi abuela y mi bisabuela y se oyó en toda Margarita y me dijo, al menos en el radio mío se oía. Sí, ahora aquí detrás de las señas, hay una cosa que tú decías. Es decir, primero que se trata de una agrupación política que a pesar de que dicen que es una especie de opción dentro del propio chavismo y más o menos una especie de franquicia que pertenece al PSUV, obviamente tiene que haber algo detrás de esa seña, porque como tú decías ayer, eso no es casualidad, no es una puesta en escena, porque alguien tuvo la feliz ocurrencia de imitar la campaña de Zapatero en España que se hizo en función del lenguaje de señas en algunos spots publicitarios de Zapatero. Es decir, obviamente hay contradicciones dentro del chavismo y las contradicciones fundamentales son entre los representantes del viejo chavismo que está en el PSUV y esta nueva expresión política que representa Maduro y que probablemente el ruido interno le haga más daño a Maduro que el ruido que viene de afuera. Ahora, yo te decía ayer, Francisco, que estas elecciones nos van a dejar bien parado a Maduro. No lo van a dejar bien parado porque lejos de relegitimarse en el poder, va a quedar sentido afuera y sentido adentro. A menos que ocurra un milagro y algunos sectores de la oposición salgan a competir con Maduro a sabiendas de las pocas condiciones que ese proceso electoral tiene, pocas condiciones de competitividad, de transparencia, de equidad, de justicia, no. Esas elecciones están inconstitucionalmente convocadas, tienen un tufo a fraude muy grande y probablemente hoy seguramente PJ, AD, inclusive el Nuevo Tiempo y Avanzada Popular determinen que no van a ir a ya Avanzada Popular manifestó no participar, al igual que Avanzada Popular no, Voluntad Popular decidió no participar, Primero Justicia igual, y Acción Democrática, probablemente Avanzada Popular, para ser consecuentes, Avanzada Popular y el Nuevo Tiempo deberían participar en las elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque ellos de alguna manera se desmarcaron de la mesa de la unidad cuando fueron a las elecciones municipales. Por supuesto, en ese momento fue un gran error político, abandonar las escenas municipales porque le dieron al gobierno 19 gobernaciones y 303 alcaldías. Cosita poco, bueno, cosita no, un gran poder frente a un eventual presidente de la República. Imagínate tú que la oposición llegara a ganar la presidencia de la República. Vamos a suponer que con Claudio Fermín, que es uno de los abanderados, o con Falcón, que también parece ser que quiere, y si quiere, porque ya Centey, que es el que le maneja las cosas a la parte de la política a Falcón, ya le dio el visto bueno, y uno de los dos sea presidente de la República, y van a tener 19 gobernadores en contra y 303 alcaldes, y además la Fuerza Armada, y el Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia. Y la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, van a tener todo. Es decir, que aún ganando, y sería buenísimo que ganara, y aún ganando con esas circunstancias, pero lo que yo digo es que tanto Falcón como Rosales, del Nuevo Tiempo, participaran en una elección corriendo los riesgos. A mí me gustaría, incluso,
Si la oposición tiene fuerza, si tiene capacidad de movilización para llevar a la gente a votar, si la oposición tiene capacidad de movilización y organización, ¿de acuerdo? Para llevar a la gente a votar debería aceptar el envite, porque esta no es la elección de la constituyente. El gobierno podrá hacer todas las trampas que quiera, pero si tú tienes capacidad de llevar a la gente a votar, perfecto. Pero lo que yo estimo es que la oposición no tiene esa capacidad de movilización y no tiene la capacidad de organizar la gente para tener atención en las mesas. Se requiere movilizar 9 millones de personas para ganar ese proceso. 9 millones de votos necesita la oposición para ganar esas elecciones. Bueno, pero si no tiene 9 millones de votos, entonces tiene que esperar, tiene que organizarse para conseguirlo. Por lo tanto, el sacrificio de no ir a las elecciones no puede ser en vano, tiene que ser un sacrificio que permita... Tiene que ser con un plancho. Claro, tiene que ser convertir las elecciones en parte de la estrategia para la recuperación de la organización, porque es que cuando la oposición gana la Asamblea Nacional, lejos de organizarse, teniendo un grupo de dirigentes en todo el país, porque tenían diputados en todo el país, estos diputados que se dieron electos y otros más, no pensaron nunca en organizar una gran fuerza a partir de ese gran triunfo, sino que comenzaron a ser parte de un proyecto de personal de los dirigentes para ganar la presidencia de la República, en el entendido que Maduro lo había perdido todo. Los tipos se dieron, cuando ellos pierden la primera elección con Capriles, cuando ganan con Capriles por 1%, era un momento importantísimo, solo que Capriles lo mata la misma noche, diciendo que va para el CNE a pelear y después se quedó callado, y entonces uno no sabe de verdad si se quedó callado por miedo, se quedó callado porque realmente perdió, en fin. Ocurre que esos diputados pudieron haber organizado una fuerza y no tenían que convocar a mucha gente, era que debían haber ido a Miraflores, ellos, con su investidura como parlamentario, a hablar con Maduro y a poner algunas condiciones, pero no lo hicieron, se quedaron engatillados allí mientras los estaban martirizando. Y cuando nunca dieron señales de que estaban unidos, porque cada quien andaba buscando, arrimando balas para su sardina, al punto que lo que pasa es que la gente no recuerda que lo primero que ocurrió fue que Capriles, desesperado, planteó un revocatorio. Pero aguántate un momentico, el revocatorio lo va a convocar el gobierno, el gobierno tiene que estar de acuerdo con el revocatorio, si no está de acuerdo, y las circunstancias no eran las mismas que cuando Chávez. Pues después hubo unos que empezaron a promover la constituyente, los de voluntad popular. Entonces, ante una oposición de esa naturaleza, que estaban pensando que nada más que ellos salían a la calle y la gente los iba a seguir, entonces llevaron la cuestión más arriba. Le dijimos, la calle es finita, ¿vale? Tú sacas la gente a la calle 1, 2 o 3 veces, pero no puede ir todos los días. Eso no es verdad. Los pueblos nunca tumbaron gobierno, porque los pueblos pueden desobedecer, pero aquí todo el mundo, ya ahora viene el pago de los impuestos, todo el mundo los va a pagar, y la gente acepta lo que el gobierno viene haciendo, y la Fuerza Armada funciona para evitar cualquier tipo de confrontación que los vaya a perjudicar, la paran, y cuando no pueden la paran a plomo limpio. Entonces, si tú no tienes una estrategia, abstenerte en las elecciones es en vano. Sí, sí, el debate es importante. La oposición está entrampada hoy, el gobierno la volvió a entrampar, porque si se va a elecciones, avala un proceso que obviamente no tiene legitimidad alguna porque ha sido convocada ilegítimamente. Si no va, obviamente vamos a tener 6 años de una dura espera, ¿no? Hasta el 25, puesto que los factores fundamentales del poder, los hilos del poder, los mantiene el régimen. Y como tú dices, en momentos de asumir la protesta más allá del ámbito estrictamente pacífico y constitucional, bueno, ahí están las Fuerzas Armadas para nada más enfrentarse a un pueblo realmente desarmado, porque obviamente no se puede competir con escudos de cartón, piedras y botellas contra un fusil, un FAL o un Kalashnikov. Eso es verdad. Bueno, pero además tiene que ser mientras la pelea, mientras la discusión no sea abajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo es posible que habiendo tantas protestas de la gente por sus problemas particulares, la oposición ninguno de los problemas mira, el problema de la salud es gravísimo, el problema de la comida es terrible, el problema de la seguridad es total, en las grandes ciudades se une toda la falta
de sentido de ciudad y de comunidad para la electrificación, para el alumbrado público, para la basura, para la seguridad. Es decir, pero nadie, los políticos, la gente que está en la oposición no entendió que la gente tiene problemas particulares por los que pelea y que tenían que organizarlos. Porque no es lo mismo, tú le llegas, la gente, el gobierno está organizado, tiene sus carnets de la patria, tiene todas sus cosas organizadas. Pero tú no puedes romper eso desde arriba. Tú no puedes hacer eso haciendo viajes por Perú. Tú no puedes hacer eso haciendo viajes a donde te ocurra. Eso es importante, ¿cómo no? Digamos que es necesario, pero no suficiente. Y entonces resulta que abajo tú no sabes quiénes son. Los derrotan. Mira, hay derrotas que son dolorosas. La de Maracaibo. Maracaibo pierde la alcaldía por 16.000 votos. Y en Maracaibo no hubo fuerza política capaz de decirle a Juan Pablo Guanipa que era un error hacerle caso a Capriles y no a los zulianos, que fue su perdición. Y Bachaquero se pierde por pocos votos, y Cabimas igual, y Lagunilla se pierde por 500 votos. Es decir que hoy, lejos de hablar, ¿reconoce la gente las alcaldías? Sí. ¿Reconoce las gobernaciones? Sí. ¿De acuerdo? Y si gana Maduro, que pareciera ser que es el que va a ganar las elecciones, lo van a reconocer igualito. Basta, mira, solo basta que se recupere el precio del petróleo y Venezuela pueda venderlo a buen precio. Va a ser difícil, pero es un ejemplo hipotético para que la comunidad internacional comience a valorar mucho más a Maduro. Y además los venezolanos creemos que somos el ombligo del mundo. Miren, los Estados Unidos tienen cosas en las que pensar más que en Venezuela. Venezuela no les... Más allá de una declaración, y el resto de los países tienen problemas internos y problemas externos mucho más importantes. Los venezolanos creemos que somos el ombligo del mundo, que están preocupados por nosotros. Los únicos que realmente están preocupados por nosotros, en el mismo orden, son, uno, Colombia, que le han metido 500.000 personas más a las zonas más deprimidas que ellos tienen, a Colombia. Dos, Brasil, que también se la están colocando a los más deprimidos, y el miedo que hay en las islas, en Bonaire, Curazao, Aruba, Trinidad, y el caso Guyana. Si hay una preocupación, es allí. El resto están muy lejos y hacen un esfuerzo denodado e interesante, pero el trabajo fundamental lo tienen que hacer los venezolanos y lo tienen que hacer los partidos. Es verdad que son los partidos, pero tienen que organizarse abajo también. Mire, el Nuevo Tiempo era el principal partido del Zulia. Y yo le pregunté en días pasados a un dirigente del Nuevo Tiempo si ellos estaban visitando a la gente en los barrios, en los municipios. Me dijeron que no. Después de las elecciones no hicieron absolutamente más nada. Chicos, entonces quiere decir que estos tipos solamente funcionan en campaña electoral. Bueno. Entonces, así no pueden derrotar a un gobierno que tiene el dinero, que tiene la Fuerza Armada, que tiene el carnet de la patria, que tiene la... Chicos, el gobierno tiene tanto poder que le roban 1 millón de cajas CLAP. Y no los afecta. Y no los afecta, le roban 1 millón de cajas CLAP y no los afecta. Mira, ayer hay una denuncia de un tipo preso portugués que dice que el presidente del banco, Espíritu Santo, le dio más de 100 millones de dólares a dirigentes, a miembros del partido de gobierno en Venezuela. Oye, ¿tú crees que...? Claro, porque no hay separación de poderes, Francisco. Entonces no hay una fiscalía que investigue. La fiscalía investiga por órdenes. Claro, entonces hoy en día el gran objetivo de la fiscalía es Rafael Ramírez. Pero Rafael Ramírez tuvo 12 años en el gobierno, siendo la mano derecha de Chávez, destruyendo poco a poco a PDVSA, y hoy PDVSA lo que son estropicios de la gran empresa que alguna vez fue. Entonces no hay separación de poderes, ellos lo tienen todo. Además de eso, como tú dices, ¿qué tiene el gobierno que ofrecer? Tiene los CLAP y tiene las migajas de los bonos, y hay una población hambrienta, que de una u otra manera es una población hambrienta que llega más o menos a 5 o 6 millones de personas y que son manejadas como masa de maniobra por parte del gobierno. Ese es el piso con el cual el gobierno arranca. La oposición, ¿qué tiene la oposición para convertirse en mayoría, para construir una mayoría? Que no es fácil construir mayoría. No es fácil, es decir, la oposición tiene 2 cosas nada más que las grandes mayorías no aprecian: esperanzas y anhelos para que el cambio social se realice. Pero una mayoría hambrienta
está exigiendo las migajas que el gobierno le ofrece. Y es lógico que las acepte. Y exactamente. La gente te dice, no hay lomito, pero hay entrecanto. No hay entrecanto, hay costilla. No hay costilla, hay hueso rojo. No hay hueso rojo, hay hueso blanco. Nos vamos a ir a una pausa, pero yo quiero que antes regreso coloquen en la música algo de concierto en la llanura del maestro Torrealba, que está cumpliendo hoy 101 años. Púchale. Amigos, seguimos en esta conversación del día martes, donde la gente no suele casarse ni embarcarse, pero nosotros estamos aquí. Tú sabes, Arenas, que los diálogos en Venezuela tenían una figura central llamada José Luis Rodríguez Zapatero. La gente comenzó a tenerle desconfianza a Zapatero, pero siempre había alguien que hablaba bien de Zapatero. Uno muy conocido es este caballero que llaman Timoteo Zambrano. Sí. Pero bueno, siempre había la duda con Zapatero. Pero cuando terminan los diálogos, un diálogo y con una propuesta del gobierno que en sano juicio era inaceptable, Zapatero le escribe una carta a Julio Borges y le dice: acepta, muchachos, te estamos ofreciendo la gloria. Zapatero el mediador, Zapatero el facilitador, que había sido de alguna manera en su primer momento apoyado por los Estados Unidos, apoyado por el Vaticano y apoyado por la Unión Europea, claro, termina proponiéndole al gobierno, de acuerdo a la oposición, que acepte las condiciones del gobierno en nombre de la paz y la concordia. Pues mira esto ahora, te leo esto para mañana, es mañana, esto va a ser mañana. Ya cuando nosotros estemos aquí, el evento está rodando. Asamblea de apoyo a Bolivia. Van a participar por Bolivia con Evo. Entonces, el 21 de febrero a las 6:30 horas, ¿de acuerdo? Bueno, todavía no se ha realizado porque nosotros ya nos hemos tendido temprano. Auditorio Marcelino Camacho, sede Comisiones Obreras, Metro L1, Cercanías Atocha, calle López de Vega, 40, Punto Madrid. El cartel de la convocatoria es la siguiente: participa como estrella invitada José Luis Rodríguez Zapatero, al lado por Bolivia Evo Morales, junto a Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Bueno, ahora sí es verdad que es que a Maduro todo le sale mal. Díganle a este hombre que no haga eso. Díganle a este hombre que se quede tranquilo, porque con esto ya no hay dudas. ¿Cómo puede ser facilitador Zapatero o mediador Zapatero? Yo me imagino cómo estarán los cancilleres y los gobiernos. Yo te voy a decir, Arena, que yo creo que el dinero puede comprarlo todo. Bueno, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Y los nervios de Zapatero deberían estar muy alterados cuando prácticamente se hizo sumiso a estos gobiernos, a estos gobiernos que parecen más bien republiquetas realmente. Venezuela hoy en día está demasiado mal para hacer una referencia de país desarrollado, democrático, y especialmente porque su población vive en la más estricta de las miserias. Basta pasar ahora mismo por los bancos del Estado para que ustedes vean la cantidad de gente que está en las colas, que da realmente pena verlas allí, trajinándose cualquier bono que el gobierno ofrezca a última hora. Bonos navideños, bonos del Día de la Raza, bonos del Día de la Juventud Perdida, cualquier cantidad de inventos, regalando dinero, regalando migajas, mientras que todos sabemos que si parte de ese dinero se dispusiera para solventar la crisis hospitalaria, el abastecimiento de alimentos, el pago a las universidades que están languideciendo, se están muriendo las universidades, que son las productoras de conocimiento y las que nos pueden sacar de abajo en términos de ciertas cosas, resulta que, bueno, haríamos mucho, pero no, el gobierno prefiere regalarlo a esos sectores realmente que son los que se mueven como masa de fácil manipulación por parte del gobierno. Prefiere esos sectores que poner el país a funcionar.
Fíjate que ya nadie habla de los 15 motores. Los 15 motores pasaron a la historia. Pero fíjate que... Porque se apagaron. Claro. Me escribe alguien y me dice que eso es mentira. Es mentira. Lo de Zapatero. Me escribieron un tuit y me dice que es mentira, que eso no es cierto. Pues yo ahora les voy a decir lo siguiente. Yo voy a tener ahora obligatoriamente que tratar de buscar una fuente que garantice que lo que dije no es mentira. Pero aquí tengo El Mundo de hoy, El Mundo Diario Español, El Mundo de España, que titula así: Zapatero está invitado en un mitin bolivariano. Busquen el Mundo y aquí está la convocatoria que yo leí. Dice: el movimiento bolivariano contará este miércoles en Madrid con un invitado estrella en uno de los mitines que está organizando para apoyar la reelección de Evo Morales. Evo Morales, cuya elección el pueblo boliviano le dijo que no. Como presidente de Bolivia, José Luis Rodríguez Zapatero, el jefe del Ejecutivo, ha aceptado participar en el acto por Bolivia, con Evo en el que compartirá atril con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el de Izquierda Unida, Alberto Garzón. El acto está organizado por la Asamblea de Apoyo a Bolivia, formada por partidos comunistas, asociaciones de defensa de la dictadura castrista en Cuba y otros entes de la órbita bolivariana. En su manifiesto, la Asamblea reproduce la retórica en contra del neoliberalismo y de las potencias occidentales y las acusaciones de conspiraciones internacionales contra los líderes bolivarianos. Entre otros objetivos, los organizadores del acto se marcan denunciar la actividad multinacionales como la española, que históricamente han saqueado a Bolivia. Igualmente no dudan en criticar al gobierno español, al que exige que abandone su juego diplomático y hacer creer que no interviene en el conflicto interno boliviano cuando hay intereses de capitales. También denuncian la intromisión de partidos políticos de derecha que han dado asesoramiento ideológico a los más connotados dirigentes de la oligarquía boliviana, anticonstitucional y separatista. Ahora fíjate lo siguiente: Monedero, Iglesias y compañía recibieron dineros de Venezuela, dineros que en España comprometen su pulcritud, porque ellos no quisieron ni siquiera declarar que habían ganado ese dinero en estos países, en Bolivia y en Venezuela, supuestamente contratados por una organización chavista de la época. Nadie duda que Zapatero no vino a Venezuela. ¿Quién pagó los pasajes de Zapatero? ¿Quién paga la estadía de Zapatero? ¿Quién paga los zapatos de Zapatero? Entonces, sin duda, flaco favor le hacen al gobierno venezolano esta participación de Zapatero en esta actividad. Y yo le digo que no, nosotros no venimos aquí a tratar de torcer la voluntad de la gente diciendo mentiras. Eso está en el diario El Mundo de España, en la edición de hoy. Búsquelo, sí, probablemente, porque la incredulidad tiene fundamento, pero una vez que tú muestras la fuente donde tienes la información, bueno, a lo mejor El Mundo también fue tomado en su buena fe. No, pero si están los carteles y todo lo demás. El acto es mañana, y entonces uno no entiende cómo Zapatero, que fue presidente del gobierno español, está contra las multinacionales, pero no lo denunció cuando estaba... El problema es que a uno le cuesta, a lo mejor esa persona que te dice que eso es falso, le cuesta de verdad racionalmente pensar que un hombre como Zapatero, que fue presidente casi por una desgracia, ¿no? Fue presidente de España, fue presidente del Estado español. Le cuesta creer que Zapatero haga esto, ¿no? Pues una cosa realmente totalmente que no se escapa a los parámetros racionales de un dirigente político supuestamente de la cualidad de Zapatero. Por eso a lo mejor la gente dice, no, eso no puede ser. Imagínate tú, eso es como si pensáramos en cualquier otro dirigente que hiciera... Donald Trump, por ejemplo, que participara en cualquier evento por izquierdista, una cosa así. Porque Zapatero no es un hombre de izquierda, Zapatero es un realista realmente, un realista porque le gustan los reales, y él viene a Venezuela porque se le paga una enorme mesada. Y eso lo compromete con el gobierno venezolano, y él no es un mediador, él es un oficiante del gobierno. Esa carta que le envía Borges y todas las gesticulaciones que hizo para que se aprobara tal documento lo hacen ver más como un hombre del gobierno que como mediador. Es decir, esto es un momento difícil, realmente no es fácil explicar qué escenario posible tenemos para nosotros, no es fácil, por la enorme incertidumbre que existe. La gente dirá, ustedes cambian mucho porque en las elecciones pasadas nosotros nos convertimos en fundamentalistas del voto. Y fundamentalistas del voto tenía una explicación, porque veíamos realmente los peligros que se cernían sobre el Zulia, que quedaría en manos totalmente de fuerzas muy retrógradas,
muy atrasadas, muy conservadoras, tal como en estos primeros días lo hemos visto. Por eso es que nosotros optamos por la opción Rosales en aquel momento y apoyamos que la gente votara y que la gente saliera a votar, por lo menos por quien quiera, pero que saliera a votar. La gente no votó y ya vimos, como Francisco decía, que apenas se perdió por 16.000 votos en Maracaibo y por muy pocos votos también para la gobernación del Zulia. Entonces, la gente tiene que entender que este es un momento difícil, que la transición no va a ser fácil, que el país no se va a recuperar de la noche a la mañana, que son casi 2 décadas perdidas en un proyecto político, económico y social que nos retrotrajo hasta el siglo XIX en función de enfermedades que antes no existían y que hoy reaparecen, como la gastroenteritis, el paludismo o malaria, es decir, enfermedades que habían sido totalmente liquidadas en Venezuela, hoy reaparecen por la miseria que la gente tiene. Y a la gente le cuesta creer esto. La gente afuera, cuando uno le dice, mire, yo estuve visitando a mi hija en Canadá y cuando la gente me dice, ¿cuánto gana un profesor universitario? Yo le decía, $3. La gente decía, ¿pero cómo? Sí, $3. $3 mensual. $100 anual gana un profesor universitario. $100 anual gana un profesor hoy en día en Venezuela. Una cosa impresionante. Bueno, ese es el país que tenemos hoy. Ese es el país que hay que cambiar, obviamente. No importa las circunstancias, la gente tiene que movilizarse porque si la gente quiere una vida mejor, realmente tiene que luchar por una vida mejor. Pero la gente prefiere a veces no movilizarse. Estamos entrampados en la situación. Ahora, tú lo dices bien, es necesario construir un plan alternativo. Virtuoso lo dice bastante bien el día de ayer. No se trata de abstenerse de la abstención por la abstención. Se trata de participar de otra manera. Se trata de participar creando otra manera de ver la política. La calle por la calle, como tú dices, finita. Eso tiene, ¿cómo se llama?, patas cortas. ¿Por qué? Porque la calle se traga cualquier cosa. Lean a Canetti para que ustedes vean Masa y Poder, para que ustedes vean cómo la calle liquida cualquier movimiento, porque la calle se los traga. Entonces es necesario, de verdad, que nos pongamos a pensar cuál sería el proyecto de país que el país requiere hoy en día. Trabajo abajo, trabajo con las comunidades, trabajo con los sectores realmente que sufren el país, acariciar a la clase media que vive realmente languideciéndose, de manera muy precaria. Esto es un precariato realmente. El régimen de Maduro es un precariato. Todo el país vive precariamente, menos ellos. Pero el país vive de manera precaria. Sectores medios que dejaron de ser medios, sectores pobres que se han empobrecido, 80% de pobreza en Venezuela, es demasiado. 26.000 muertos el año pasado como víctimas de la violencia, más de 1.000 mujeres víctimas de la violencia de género. O sea, esto es un país realmente que no tiene valores que puedan ser compartidos por todos y es necesario volverlo a construir. Es necesario construir otra vez, es necesario una especie de integración socionormativa, que es lo que el gobierno chavista quebró. Entonces, no es fácil realmente. Ahora, fíjate tú lo siguiente. La gente decía, mira, te voy a poner las cosas, algo para la especulación. Fíjate lo siguiente. La gran jugada política de la candidatura de Maduro y su eventual presidencia tiene un fundamento base. El gobierno y los que adherentes de la candidatura de Maduro, que en todo caso es el presidente de la República y quien en definitiva decide sobre grandes temas, todos los grandes temas, necesitaban para que eso se diera, para que esa situación se diera, necesitaban que la oposición se abstuviera. Porque si la oposición no se abstiene, ¿de acuerdo?, entonces había que hacerle todas las jugadas que ellos saben hacer y que se sabe cuáles son. Entre ellas, la denunciada por Smartmatic, que alteraron el resultado electoral, pero sin ir muy lejos. En el 2005 hubo una abstención y nadie sabe con cuántos votos salieron electos los diputados de la época. Sí, no dieron los resultados nunca. Nunca los dieron. Ok, pero hicieron todo lo posible, y es lógico que así sea, la oposición y la comunidad internacional rechazando la elección, porque por inconstitucional, por mal convocada, por no tener tiempo, por todas esas cosas, hacen que la oposición no participe. La oposición no participa, ¿de acuerdo? Gana Maduro. Pero Maduro en el camino, no solamente es que se queda con la oposición,
absteniéndose, sino que sale de Diosdado Cabello y de ese grupo que le hace en contra. Cuando tú ves la cuestión por la que comenzamos el programa de hoy, te das cuenta enseguida, Maduro va a ganar 2 veces, o va a matar 2 pájaros de un solo tiro. Uno, que la oposición no le participe, y lo lograron. Prácticamente yo creo que la oposición hoy está más de acuerdo en no ir que ir, a pesar de que es sospechoso que no lo hayan resuelto todavía. Y no lo han resuelto todavía no por bandidos, no por idiotas, no es fácil sino porque no es fácil tomar una decisión, porque ellos también llegan a la conclusión a la que yo he arribado. Y entonces resulta que Maduro gana la elección con su partido, y porque el gobierno va a inclinar la balanza a que la tarjeta que se conozca, a que toda la campaña se haga alrededor de Somos Venezuela y no del partido PSV, que aceleradamente y sin que nadie se lo estuviera sospechando comienzan a hacer un proceso de reinscripción. A traspasarse. A unos meses de las elecciones comienzan a ver con qué es lo que tienen, con algún apoyo, sin duda que tienen, pero ya no el que tenían antes. Pero Diosdado Cabello es el que sale a decir cuántos se inscribieron. Es decir, que el plan de Maduro está en ganar esta elección, pero ganar esta elección y gobernar él y sus amigos y su gente, no con otro. Es decir, por eso es que cuando te dicen rompe con el chavismo, se va de... No, él sigue siendo chavista, pero lo que no quiere es seguir compartiendo el poder. Ya pasaron 6 años de compartir el poder con Diosdado Cabello, que era obvio que desde el gobierno se daba una línea, y Diosdado daba otra. Yo no sé cuándo va a ser la ruptura, ni quiero decir con esto que la ruptura va a favorecer a la oposición y a los venezolanos, pero lo que sí pareciera que está claro es que Maduro se garantiza la elección sí y solo si la oposición no participa. Por lo menos si participa tienen que hacer un gran esfuerzo, ¿de acuerdo? Tienen que hacer un gran esfuerzo, quizá para los que no están preparados, porque ya no se pueden hacer más. Que utilicen el poder desmedidamente, lo hacen. Que vote asistido, lo hacen. Que cambian a la gente de centro de votación, lo hacen. Que inhabilitan partidos, lo hicieron. Que inhabilitaron dirigentes, lo hicieron. Todo lo han hecho. Que inhabilitaron la tarjeta de la MUT. Ahora, inhabilitaron la tarjeta de la MUT. Es decir, todo conduce a que después que te hacen todo eso, seguir participando es como ganas ir al matadero, que llaman. Bueno, logran desactivar la oposición, la desactivan. Que después de una gran campaña contra sus dirigentes, que no termina. La campaña contra contra los tipos de la Mesa de la Unidad no termina. Mira, los tipos siguen allí. Hubo uno de ellos, que es el jefe de los venezolanos en el exterior, un joven que no recuerdo el nombre, que dice, entre las cosas que dice, ¿cómo le vas a creer a ellos que dijeron que no iban a elecciones y fueron? Que avalaron la Asamblea Nacional Constituyente y que de paso dijeron que iban a ir a marchar cuando Capriles y no fueron por traidores. Es decir, esa es la gente. Este está en Miami. Ese es de Miami, ese es del grupo de Colina y tal, de un militar que se fue a Estados Unidos. Y entonces allá, pero bien, en el Twitter tú los ves. Es decir, ni siquiera la propia María Corina Machado, cuando la oposición decide, ella no está de acuerdo con eso. Ella seguramente con lo que está de acuerdo es que la nombren a ella, que la nombren reina de carnaval, y ya pasó. Sí, Entonces, Maduro va a lograr en esta elección dejar a la oposición un tiempo más fuera, pero también, de alguna manera, deja a Diosdado por fuera. Sí, es posible que tu análisis tenga bastante razón. Lo que yo siempre te digo es que no hay ninguna razón para que nosotros pensemos con esperanza de que el gobierno de Somos Venezuela va a ser distinto al gobierno del PSUV. No, yo también creo. Eso sí lo estoy claro que no. ¿Entiendes? Un gobierno chavista con un proyecto ideológicamente inflacionado, es decir, se gobierna más por prejuicios ideológicos que por evidencias, y ahí está el gran drama de Venezuela. Sí, pero gente, además, fíjate tú, pero pasan cosas como esta que uno tiene que tomarlas en consideración. Vamos a llegar a volver a las elecciones regionales. La oposición quiso llevar el evento del año 15, de diciembre del año 15, a esas elecciones. Pensaban que no había cambio. Pensaban que el gobierno no había entendido lo que pasó. Pensaron que el gobierno estaba caído. Y hablaban de 17, de 18 y hasta de todas las gobernaciones. Cuando alguien les dijo que no ganaban 18, sino que podían ganar 9, bueno, realmente ganaron 6. Ganaron 6 que fueron 3 más de las que tenían. En las condiciones precarias, mira, ganaron Bolívar,
que la ganaron y que se las arrebató la Junta Electoral de Bolívar, Estado Bolívar. El CNE dio ganador a Velázquez. Y el CNE no haya que hacer, porque ellos tienen la cifra que gana Velázquez, pero la Junta Electoral dice que no. Y se quedaron con el Estado Bolívar. Ganaron Zulia, ganaron Anzoátegui, ganaron Mérida, ganaron Táchira y ganaron Nueva Esparta. 6. Pero la oposición decidió en aquel momento que no podían ir porque no podían juramentarse, porque si se juramentaban, traicionaban. Y en el Zulia le ganaron la elección a Arias Cárdenas, que era el gobernador. Uno de los pocos gobernadores. El Zulia tiene la tragedia de que esta es la única región donde los gobernadores no repiten. Liquidaron a Pablo Pérez y liquidaron a Arias. ¿Y sabes qué hizo la oposición? Sin ningún tipo de discusión. Salió Capriles el primer día a decir que el que aceptaba era un traidor. Oye, chico, no puede pedir una discusión, discute con los tipos. No, es traidor. Y los adecos que ganaron su elección dijeron, no, mira, nosotros no, que por nosotros votó la gente. Resulta que el Zulia pasó de estado opositor en diciembre, en octubre, en julio, a estado chavista en octubre. Entonces, ¿cómo creen que la gente puede entender estas cosas? Entonces, resulta que ahora las condiciones son las mismas que hubo antes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la oposición, la derrota de las elecciones regionales, si la oposición hubiese ganado 14 gobernaciones o 15 gobernaciones, tal vez el gobierno no hubiese lanzado la elección. Pero la oposición no hubiera estado mejor que ahora, excepto que tendría más gobernadores. Eso pasa porque los partidos no funcionan. Mire, si alguien tiene el camino expedito para hacer una gestión como quiera hacerla, es el gobernador de Zulia y el alcalde de Maracaibo. ¿Por qué? Porque no tienen oposición de ninguna naturaleza. En realidad todo el gobierno nacional puede hacer lo que le dé la gana porque no tiene oposición. Es decir, nadie ha tenido tanto poder en Venezuela como el chavismo. Pero además de eso, Chávez tuvo en sus primeros momentos oposición. Pero te pongo el caso del Zulia. En el Zulia no hay oposición a Prieto. No hay oposición a Prieto, al punto que Prieto puede cómodamente desarrollar sus políticas porque no tiene, Prieto puede hacer lo que quiera, incluso puede no hacer nada porque no tiene oposición y el del Zulia. Y fíjate que va a optar por no hacer nada. Bueno, pero está bien, y yo digo que a pesar de todo eso, las fuerzas políticas del Zulia, o no las políticas, las fuerzas vivas del Zulia, para darle un nombre, debería de alguna manera, si no hacer oposición, por lo menos decirle al gobernador lo que queremos. Gobernador, nosotros queremos que usted haga esto, ponérselo público, gobernador. Nosotros queremos que usted electrifique las calles. Nosotros queremos que usted mejore la seguridad. Nosotros queremos que usted que resuelva el problema del agua. Nosotros queremos que usted resuelva el problema de la basura. Nosotros queremos, es lo que queremos, y que el gobernador vea, que le diga a la gente que lo va o no lo va a hacer. Pero porque los partidos políticos en el Zulia, empezando por el Nuevo Tiempo, que debe estar traumatizado, no hacen absolutamente nada, no hacen oposición. Mira, el alcalde de Maracaibo decidió, incluso retroactivamente, cobrarle un impuesto a los empresarios zulianos. Esa propuesta de Casanova, que desdice mucho lo que él planteó, porque él decía que la alcaldía tenía mucho dinero y se lo estaban cogiendo y no hacían nada, y después se da cuenta que dinero no había, y entonces él se le ocurre que con un dinero extra puede resolver algunos problemas, y a lo mejor tiene razón. Lo que pasa es que el camino que escoge es un camino que no es el más expedito, no es el más legal. Y la asamblea y el Consejo Municipal debería, en consecuencia, decirle, mire, no, aguanta un segundo, no obstruirlo, sino decirle, mire, usted en conocimiento de esta cosa, usted no puede hacer esto, pero puede hacer esto y esto. Pero no, los concejales se escondieron todos, porque el tipo los amenazó, le dijo, si ustedes no me apoyan aquí, o ustedes dicen que eso está malo, yo los saco del alcalde, los saco de acá, a los concejales que son la expresión del pueblo en la Cámara Municipal. Entonces, ¿cómo vamos a decirle a la gente, mire, que nosotros tenemos un plan, si no le presentan el plan y si los dirigentes no están a la altura de los requerimientos? Bueno, por eso es que no es que se cambie de posición, es que a veces es necesario decírselas para ver si alguien las capta. Como muchas veces le decimos al gobierno lo que creemos para ver si el gobierno reacciona. Pero este es un gobierno que no reaccione porque da la impresión que no le interesan los venezolanos, que le interesa más quedarse con los que reciben la caja CLAP en la más inmensa pobreza. Nos vamos a ir a la pausa y en unos instantes regresamos con ustedes.
Amigos, seguimos en esta emisión de unas son de Rojas y otras son de Arenas. En unos instantes, en unos minutos, pues nos trasladamos que sí, a la 94.7, a Fabulosa, a hacer nuestro programa de radio. Un programa de radio donde nosotros, de alguna manera, contamos algunas historias que tienen que ver con la vida. Mira, y algunos mensajes de Cabimas, la gente de Cinco Bocas dice que no les llega el CLAP, el señor que preside el Consejo Comunal, el señor Epido Borges, cobra en efectivo la colaboración. Bueno, la gente se queja y dice, buenos días, la opinión es que las calles están sucias por culpa de ustedes, dice esta señora que se dice llamarse Carla y vive en Santa Cruz. No sé por culpa de qué, dice por culpa de ustedes. Yo supongo que por culpa de nosotros dos. Bueno, yo tengo que reconocer que a lo mejor he pecado, pero he pecado sin saberlo. Sí, yo de verdad que yo ni siquiera un papel tiro al piso porque me da ayer, fíjate tú lo que pasó. Ayer yo estaba en un lugar de la Lara Zulia, inspeccionando la obra, como siempre hago. Arias terminó, chico, la Lara Zulia. Lo que yo quería decirte es lo siguiente, que se me para que sigas con los mensajes. Oye, tú sabes que el protector del Zulia, no se sabe dónde está el protector del Zulia. ¿Quién es el protector del Zulia? Arias. Dios nos proteja. Dios nos proteja, pero además, Arias es el presidente de Corpo Zulia y ni declara, parece que el triunfo de Prieto lo atragantó. Es que Prieto no solamente le ganó a Rosales. Le ganó a Rosales, que le ganó a Arias también. Y le ganó a Arias y le ganó a un personaje que casi siniestro, que se hizo muy fuerte con el gobierno de Arias en el plano comunicacional. También. Muchacho, sí, señor. Era una suerte de zar de las comunicaciones. Y ahora anda por ahí por los rincones quejándose de que el gobierno regional y que no lo tome en cuenta. Yo no entiendo, porque si él era uno de los valedores de Arias Cárdenas y de su gestión, yo no sé por qué tiene esa gran preocupación ahora. Mira, bueno, lo más triste de todo es que no hay ni unidad ni un grupo de dirigentes que aglutinen la rabia de este pueblo para salir de esta pesadilla. Han demostrado ser incapaces, dice ese también. Dice, buenos días, soy un soldado de la Fuerza Armada, dígale a ese señor que deje de hablar paja y que le diga a Maduro que aumente el sueldo a los soldados. Bueno, que aumente el sueldo a los soldados. En estos días apareció en las redes un video de un capitán del ejército comiendo espaguetis. Pero yo tengo que reconocer que conozco a ese capitán del ejército y sé que a él le gustan los espaguetis sin salsa, porque a él le dijeron que lo que engordaba era la salsa. Bueno. Y entonces se los come así solito, que también son sabrosos. Pero con agüita. Bueno, pero son sabrosos, así son sabrosos. Arena, en ese caso sí, yo conozco a ese capitán y el capitán me dijo, no, mira, dile a la gente que está en las redes molestando que a mí me gusta la pasta. Él que te dijo, para bailar la bamba. El pueblo venezolano sacará el imperio Maduro, si se puede, perfectamente en unidad. Venezolano, vota contra Maduro. Bueno, este es otro que anda en campaña ya también. Buenos días, ciudadanos. Soy Luis Vicuña. Un gran placer volver a escuchar sus cátedras de cultura, que bueno, muchas gracias. En El Sambil hay un grupo grande de viejitos haciendo cola desde ayer para poder cobrar la pensión de hambre que da a medias el gobierno. Esto le escribía Moisés. Bueno, por cierto, que la gente, esos viejitos, como dice este señor, está apostada en los bancos un día antes de que se inicie el pago de las pensiones, con sus cajas de cartón, con sus cartones abiertos para dormir en ellos. Cosa, porque antes la gente hacía las casas con los techos de cartón. Y ahora hace las camas con las cajas de cartón. Sí. Esos viejitos que están en los bancos durmiendo cuando se anuncia el pago al otro día de las pensiones. La opinión internacional es como los hinchas del estadio dan vítores y ánimo, pero nosotros somos los jugadores en la cancha y debemos fajarnos a ganar, dice este. ¿Quién está financiando al pastor Bertucci? Dice bueno, de ahí he estado oyendo decir que el pastor Bertucci no lo financia nadie, porque el pastor Bertucci aparece en los papeles de Panamá como un hombre con grandes empresas internacionales. Sí. No es la primera vez que un pastor evangélico se lanza al ruedo político en Venezuela. No es la primera vez. Yo creo que a veces, yo tengo una persona muy amiga a la que yo quiero mucho, que es cristiana evangélica, y anteayer tuvimos una pequeñita discusión porque ella dice que esto va a ganar Bertucci porque va a ser una obra de Dios. No, yo le decía que Dios no se mete en estos menesteres, que este es un problema de responsabilidad estrictamente de los venezolanos y estrictamente humana. De hecho, los hombres somos los grandes constructores de la vida y del mundo y de las cosas.
Así que Dios no se mete en estas cuestiones y por supuesto el señor Bertucci sacará los mismos 30, 40 o 50 mil votos que solían sacar los pastores evangélicos que se lanzaban a las presidenciales, ¿no? Creo, dice este amigo que nos escribe, creo más en movimientos que, bueno, de verdad que no puedo entender lo que escribió. Loco, lo eligió el pueblo, dice ¿no? Y, no, mira, obviamente, sí, nosotros tenemos que irnos al geriátrico y usted tiene que irse a otra parte porque la verdad es que si usted piensa así, está muy mal. Pero de verdad, en alguna parte tiene razón porque desde el propio 98, Chávez no nos arrebató el poder, los venezolanos se lo dimos. El venezolano que votó por Chávez en el 98 le dio el poder al chavismo y se lo siguió dando el venezolano. Es decir, que el venezolano es tan responsable, en la mayoría del pueblo venezolano es responsable de las grandes penurias por las que está pasando. Hay alguien que dice, no nos ha ido tan mal como realmente lo merecemos. No, es que no nos merecemos ir mal, Sí, así dice un dicho. En verdad el pueblo venezolano es responsable es corresponsable de lo que está pasando. El problema es que los que nos gobiernan no han gobernado para este pueblo. Y es curioso, porque la gente dice que el pueblo no se equivoca, pero se equivocó en Italia con Mussolini, se equivocó en Alemania con Hitler, se ha equivocado mucho. Mira, y se seguirá equivocando. Mira, hay un libro llamado Berta Irlas. Bueno, hay una excelente definición de lo que es el pueblo, precisamente. De Javier María, donde en unas páginas del libro, él hace una reflexión sobre el pueblo. Y de verdad, el pueblo es algo muy amorfo, ¿no? Que siempre toma decisiones y en una buena parte las toma equivocadas, pero después se victimiza y todo el mundo habla en nombre del pueblo que puso a Hitler, el pueblo que puso a los bolcheviques, el pueblo que puso a los militares y que apoyó a los militares en el Cono Sur, porque terminaban apoyándolos. Entonces aquí cuando nos dicen, mira, vamos a dar un golpe, yo digo, golpes militares no. Y si algún laboratorio sirve es el venezolano. Los militares venezolanos yo no dudo que tengan una buena formación militar, pero ni de economía, ni de la industria, ni de nada saben. Eso saben poco, porque uno no puede, en estos tiempos que corren, nadie es capaz de abarcar todas las facetas del pensamiento. Y ellos son capaces de asumir hasta, por ejemplo, Padrino colocó a 19, 20 generales al frente del general del arroz, el general de tal, el general de cual, el general de esto. Oye, ¿dónde están los resultados? El problema son los resultados. Sí, sería bueno preguntarle por los resultados porque sería una manera de seguir la rendición de cuentas, porque arroz no hay, de azúcar no hay, café no hay, etcétera, etcétera. Pero fíjate, ahora que tú dices eso, ¿hasta qué punto nosotros hemos sido responsables? Increíble. En buena parte somos corresponsables. La otra responsabilidad obviamente la tiene el gobierno que ha gobernado de verdad mal. Porque si hubiese gobernado más o menos con cierto sentido común, no nos estuviera pasando lo que está pasando ahora. Esta persona que nos tilda de locos porque nosotros no tomamos en cuenta de que el pueblo fue quien votó por ellos, etcétera, etcétera, porque el pueblo se equivoca. El pueblo no es sabio. Y se equivoca porque no tiene toda la información posible o porque vota conducido porque es manejado y manipulado, etcétera, etcétera. Así que tampoco es para exonerarnos a nosotros de lo que nos ha ocurrido en estos 20 años. Yo recuerdo que en el libro Proceso a la Izquierda, Teodoro hacía una acotación interesante. Decía que el pueblo, en aquel caso, el pueblo no votaba por la gente de Teodoro, a pesar de que la gente de Teodoro decíamos en aquel entonces tener razón. Y la culpa prácticamente en buena parte era de uno que no las convencía. Bueno, este gobierno tiene la virtud de que convenció a la gente. Y Chávez captó el sentimiento de la gente. Mira dónde estamos ahora. En qué berenjenal nos hemos metido por no reflexionar y por no atender las razones que uno le daba para decir que no se podía votar por militares que terminarían colonizando el poder público. Y hasta ahora los militares lo han colonizado tanto que más del 40% de la administración pública pertenece a los militares. Así que no podemos... Este señor se llama Nelson Padrón, es diabético, hipertenso. Dice que en su comunidad el CLAP no ha llegado, la Junta Comunal no ayuda
Y si tú no tienes el carnet y tienes que ser chavista para poder comer, no puedes hacerlo. Dice, yo soy Venezuela, un hijo de un padre... Y aquí escribe Ale lo siguiente, dice, hoy mi esposa me discutía que debía sacarme el carnet de la patria para conseguir las medicinas. Me niego rotundamente, pago su seguro social y ellos son responsables de medicina para sus asegurados. Eso es la ley, no soy mendigo ni me humillo. Pero si su señora necesita las medicinas, yo le voy a decir lo siguiente, vaya y saque el carnet de la patria. Sáquelo. Mire, no vaya a... Si es verdad, es una humillación en lo que usted quiere, pero la vida de su señora está por encima de cualquier circunstancia. Amigo, vaya y saque su carnet de la patria. Y sale a su señora. Mira, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Airelis o Arelis. Mira, yo no sé por qué tanto molestan, si ya nosotros tenemos nuestro presidente y ese será por siempre. Yo sé que tanto molestan. Dice, bueno. Buenos días, disculpen si no tengo razón, pero uno escucha lo que ustedes dicen de la oposición y no quiere participar. Digo yo, ¿con qué ganas te quedan en participar si yo fui miembro de una mesa electoral las elecciones pasadas y cómo puede ser posible que los maduristas, ya a las 4:58 ya ellos sabían quién estaba ganando? Porque Dios, lo primero que hay que hacer es sacar a esa gente del Senado. Bueno, pero es que eso, mira, yo estuve en una mesa electoral, si alguien te dice en la calle que está ganando, ok, perfecto, pero la mesa entrega el acta, la máquina entrega el acta, y usted sabe lo que está ahí. Ahora, si usted está en la mesa y usted no sabe lo que está pasando, pues entonces sin duda que... Pero tú sabes que Marx tenía una expresión que a mí me parecía fabulosa. Él hablaba de los que pretenden gobernar in partibus infidelium, es decir, desde el país de los infieles, ¿no? Entonces, claro, en Venezuela hay gente en Miami, y no es por hablar mal de esa gente, ni llamarlos, ni tildarlos de los guerreros del teclado, pero, mira, tienen un poder increíble para crear opinión y materia de opinión. Hay un TCJ en el exilio. Yo no sé para qué sirve ese TCJ en el exilio. El caso es que Luis Ortega Díaz ha introducido una solicitud en ese TCJ en el exilio para que detenga a Maduro por corrupción y legitimación de capitales. Ella dice tener las pruebas y las ha presentado. Pero sería bueno, y de hecho se establece quién le pagaba al presidente Maduro por el caso de Odebrecht. Pero Luis Ortega Díaz tenía esos datos y los sigue teniendo, y hágalos públicos para que la gente los maneje, para que todo el país los maneje y todo el mundo los maneje. ¿Por qué tiene que ser un secreto que nada más tiene que reconocer una entidad que además no tiene ninguna operatividad fáctica en el mundo de hoy? El TCJ en el exilio. No tiene sentido. Saca los documentos, Luis Ortega, públicalos en la prensa y sácalos para que la gente se entere. Pero es que el problema con Ortega es el mismo que pasa con el mismo problema con Chávez, con Ramírez. Ramírez sabe muchas cosas de lo que pasó en el gobierno, pero Ramírez se incriminaría y además también tendría que decir que las órdenes, que las cosas que él hizo, en principio fueron ordenadas por Chávez. Sí, señor. Entonces, por supuesto, por eso él se declara defensor del legado de Chávez. ¿Y qué es lo que va a hacer Maduro? Maduro se va a desligar del chavismo, ¿de acuerdo? Para tener otro gobierno con los mismos de ayer, pero desligado del chavismo para que Ramírez pueda contar todas las cosas y Maduro va a decir, pues yo no tuve nada que ver con eso. Eso fueron Chávez y tú. Entonces este es otro gobierno. Porque en fin de cuentas, mantenerse en el poder, Arena, hace que los hombres sean capaces de cualquier cosa. Bueno, y además Maduro le daría un interesante argumento para criticar al gobierno anterior, que es el de él mismo. Sí, pero Maduro podría decir, mira, yo no hice lo que tenía que hacer porque resulta que yo no lo hice porque yo tenía la oposición de la oposición, pero la oposición de Diosdado Cabello, que no me dejaba gobernar, que yo decía una cosa y él hacía otra, que Diosdado se encargó de hacer que las miradas de unos organismos internacionales se esforzaran sobre mi familia buscando perjudicarme. Y no, fíjate tú, Porfirio Lobo no podrá volverse nunca a presentar como candidato a la presidencia de Honduras, ni a ningún cargo. ¿Sabes por qué? Porque su hijo aceptó que era un traficante de droga. Pablo Montero, un cantante mexicano, Pepe Aguilar, perdón, un cantante mexicano, hijo de una gloria de la música mexicana, Antonio Aguilar. Al hijo, su hijo mayor, lo descubrieron
traficando con chinos en la frontera México-norteamericana. Y Aguilar ha sufrido en carne propia el desprecio de la gente por una cosa que él no hizo. Bueno, en Venezuela no. En Venezuela la familia presidencial está vinculada al caso de los sobrinos, que no es que lo diga yo, es un tribunal de los Estados Unidos. Y no ha pasado nada. Es decir, al venezolano le importa poco, le importa poco. Porque los políticos venezolanos a la hora de referirse al gobierno lo hacen de una manera que yo no sé por qué por qué trajeron la ley del odio, por qué la crearon. Cuando aquí, de verdad, si hay algunos políticos que son comedidos en el lenguaje, son los venezolanos. Sí, es verdad. Son políticos fíjate comedidos. que más bien quienes expresan más bien odio es el gobierno. Sí. Por cierto, voy a terminar el programa de hoy, que tenemos que marcharnos a la 94.7, diciéndoles que en Facebook están saliendo unos trabajos elaborados por un periodista zuliano, locutor también de los mejores del Zulia, Alejandro Fuenmayor, sobre los grandes locutores zulianos. Y de verdad que ha sido lo escribe muy bien. Y eso me lleva a escribirle a Alejandro para ver si él puede, de alguna manera, escribir algún trabajo sobre la radio zuliana. Este es un buen inicio. Ahí ha hecho trabajo sobre Gustavo Vecino, sobre Carlos Ernesto Borges, mi gran amigo de la radio 106.5, sobre Oscar García, sobre Leandro Soto, sobre D'Artagnan, el Martínez, en fin, una cantidad de trabajos de primera sobre Orly Viloria, sobre Danilo Bautista, que son la gloria de la locución zuliana. Y entonces Alejandro lo está haciendo en Facebook. Yo les recomiendo que en Facebook sigan a Alejandro Fuenmayor, que está haciendo un trabajo interesantísimo sobre Akenis D'Arienzo y sobre otros que son de verdad muy importantes en la radio del Zulia. Nosotros nos vamos a despedir, amigos, porque el tiempo se nos acabó por día de hoy acá en Global, pero mañana miércoles seguimos con ustedes. Mañana es miércoles 21, habrá sorpresas. Mañana sí, mañana habrá sorpresas. Mañana habrá sorpresas. Yo le puedo adelantar algo hoy. No le adelanté nada. Mañana habrá sorpresas. Mañana. Hoy es martes. Bueno, pero mañana traemos la sorpresa mañana nosotros. Sorpresa. ¿Tú te acuerdas de la sorpresa que vendían que nos daban en los negocios? Claro. Ya mañana traemos una. Jorge Rodríguez dijo que iba a haber sorpresas en la política económica del gobierno y probablemente la hagan por señas. Sí, amigos, si no se van, nos vamos. Porque nuestros compañeros acá en el máster pues están empeñados en que lleguemos tarde otra vez a la radio hoy.